Buenas noches, docente. A continuación le voy a presentar el trabajo que hicimos con mi grupo, el trabajo final. Primero vamos a empezar exponiendo sobre cómo hemos realizado el query en el SQL con las 5 problemáticas que nos dio. Empecemos con la pregunta número 1, donde nos dice cuáles fueron las canciones que más venta o cantidad de tracks tuvieron durante el año 2022. Para esto nosotros vamos a nombrar el nombre de la canción, el autor y el género en la cantidad de ventas. Y puesto, em, vamos a seleccionar primeramente la variable t.name, a la cual vamos a llamar nombre canción, a la otra variable que es r.name, a la cual vamos a llamar autor, y g.name, a la cual vamos a llamar género. Para esto vamos a usar la sumatoria y los montos cuantitativos, a la cual vamos a llamar top cantidad de ventas, de donde vamos a sacar los datos, son del track T, y vamos a unir los grupos y con las variables. Y bueno, vamos a aplicar lo que se ha realizado en clases para poder resolver estas problemáticas. Vamos a usar el where y finalmente vamos a eh, buscar en los grupos y finalmente nos va a dar el resultado del cual tenemos esperado, ¿no? Para esto vamos a ejecutar el primer código. En, es- En este caso nos dice el nombre de la canción, el autor, el género y el top. Todos estos son la cantidad de canciones que han quedado en el top 1 del año 2022. Ahora, a continuación, en el problema número 2 nos dice quiénes fueron los 3 clientes que más track compraron durante el año 2023. Para esto nos dice que vamos a mencionar los nombres completos, cantidad de tracks y montos gastados de cada uno. Para esto nosotros tenemos que limitarlo a los 3 primeros o los 3 clientes que nos pide. Y bueno, para esto eh, para calcular, vamos a usar el unit price y vamos a multiplicarlo por la cantidad o el quantity. Y vamos a limitar el resultado a los 3, como ya se mencionó. Para esto vamos a seleccionar la primera variable que va a ser c.firstName, el nombre, espacio, posterior a ello el apellido, a lo cual vamos a llamar nombre completo. Y pues bueno, el mismo procedimiento. Y aquí vamos a poner la limitante de 3. Y a ver, vamos a ejecutarlo y qué nos da. Y como se puede observar, aquí nos da el nombre completo, la cantidad de tracks comprados y el monto gastado. Ahora, con el ejercicio número 3, nos dice que vemos quiénes son los artistas cuyas canciones son más largas en promedio de los géneros Latin y Blues. Menciona el que cumple el criterio de cada género. Para esto nosotros vamos a usar el distinctive on. Esto nos devuelve la primera fila en cada grupo, en este caso por género, como nos pide, ¿no? Basándonos y ordenándolo. Y bueno, de igual manera vamos a jugar con todas las variables y obtener los datos que queremos. Y vamos a ejecutarlo y nos da que en blues y en latins el nombre del artista y el promedio de duración de milisegundos. ¿Cuánto es el promedio total general? Bueno, ahora con el ejercicio número 4 nos dice que en qué día de la semana hubieron más ventas durante el mes de febrero en el año 2024. Eh, hagamos, o sea, hay que hacer un ranking por día de la semana, ordenado de mayor a menor, indicando la cantidad de tracks vendidos y el monto total. Por esto vamos a usar la función toSubunChart para extraer el nombre del día lunes, martes, etcétera, a partir de la fecha que nos pide. Aquí aplicamos el toChart, invoice, subUnDate. Y bueno, esto lo vamos a llamar día de la semana. A la sumatoria y la cantidad lo vamos a llamar cantidad de tracks vendidos. De igual manera acá el monto total, el from invoice. Y bueno, de igual manera vamos a ejecutarlo
Ya. Y aquí, como se puede observar, nos da los días de la semana, la cantidad de tracks vendidos y el monto total. Ahora, en la última pregunta nos dice, ¿cuál fue el ticket promedio de compra por país durante el año 2025? Vamos a hacer un ranking de igual manera y por países, ordenando de mayor a menor. Para esto, eh, básicamente el promedio del monto de las facturas, vamos a usarlos con la función ABG sobre el campo total de la tabla en Voice, que va a ser el promedio que vamos a sacar. Y de igual manera, aunque es un poco más corto el código, pero totalmente funcional. Y bueno, aquí vamos a ver 21 filas, donde nos da los países y los tickets y cantidad promedio. Y bueno, ahora finalmente vamos a ver los dashboards que hemos realizado en el SQL, no, perdón, en el Power BI. En el primero nos pide que hagamos una gráfica donde veamos las ventas a nivel mensual eh, y de acuerdo a la suma de monto por mes. Aquí se puede observar y podemos ver en la parte superior los datos numéricos exactos. Y en el dashboard número 2 nos pide el ranking de vendedores filtrados por año. En el eje X podemos ver el año y en el eje Y vamos a observar la cantidad o el recuento de ventas. Y en las filas o colores, o sea, en las tres filas podemos ver los tres primeros vendedores del año. Aquí se puede observar que Jane hizo una mayor venta en el año 2022 a comparación de todos los demás años, que se puede interpretar que fue considerable la venta justo en ese año para Jane Peacock. En el dashboard número 3 nos pide qué países registran más ventas en monto y cantidad de tracks. Eh, en primer lugar vemos a USA, segundo lugar a Canadá y tercer lugar a Francia. Podemos interpretar la suma de monto, que es casi similar a la cantidad de tracks, con una ligera diferencia. Y bueno, en el cuarto dashboard nos dice que veamos el ranking de clientes que más compraron, filtrados por año y mes. Aquí se puede ver los clientes que están por colores y que están separados por meses, después en años. Un poco más o sea, un poco más que observar en este dashboard, ya que hay que interpretar debido a que hay un poco más de colores, ¿no? En el quinto dashboard nos dice que veamos los artistas, canciones más solicitados y que eso vamos a filtrarlos por años. Aquí podemos ver los artistas y las canciones y la cantidad de solicitudes. Aquí también podemos ver los datos numéricos y los nombres de los artistas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Sanita.